Bueno, la última vez estuvimos hablando de las distintas familias y de las adicciones. No me acuerdo cuándo fue, pero hace unos meses atrás. Y hoy vamos a hablar de un estilo, de distintos estilos educativos, o de dos simplemente, mejor dicho, que es lo que más hemos visto nosotros en el tema de jovencitos o de adolescentes que comienzan con las adicciones desde temprana edad. Hace unos años atrás la edad de inicio de consumo era más o menos entre los 14, 15 años. Estos últimos 2 años ha bajado muchísimo el inicio de consumo y están empezando en el último año de la primaria, entre los 11 y los 12 años. Y creo que siempre debemos obviamente depender de la sabiduría de Dios y pedirle sabiduría a Dios para criar a nuestros hijos y educar a nuestros hijos. Pero en este tiempo que es tan difícil, creo que más dependencia del Señor deben tener las mamás que tienen niños chiquitos. Y bueno, el tema que traigo hoy es sobre la sobreprotección. Y según la definición dice que es un estilo educativo basado en una atención excesiva, buscando siempre solucionar sus problemas, incluso antes de que pidan ayuda. Y lo contrario a la sobreprotección es la protección. Y uno de los efectos que causa la sobreprotección es un efecto limitante, va anulando a la persona y propiciando una fuerte dependencia. Entonces, cuando estos niñitos que han sido sobreprotegidos, que tienen una atención excesiva y que tienen padres que siempre buscan solucionar sus problemas aún antes de que aparezcan los problemas, ellos ya están poniendo soluciones, crean adultos inseguros que no logran autonomía. Impide el desarrollo de las habilidades y el desarrollo de aprender a solucionar ellos sus propios problemas. Son adultos egoístas que no saben ponerse en el lugar del otro, que aprendió que sus problemas, sus caprichos, sus necesidades están antes que la de los demás. No aprende de sus errores, no los asume, y como nunca les dejamos hacer cargo de su vida, entonces tampoco se hacen cargo de sus decisiones y de las consecuencias de esas decisiones y elecciones. Como no han desarrollado sus puntos o sus fortalezas, tampoco son conscientes de sus debilidades. No toleran la frustración, entonces ante cualquier inconveniente reaccionan con ira, con exigencias, se vuelven agresivos y tienen serios problemas para relacionarse con los demás, con sus iguales, y ni les cuento cuando forman una familia. No tienen autocrítica, siempre el culpable es el otro, porque como ellos fueron tan consentidos y tan sobreprotegidos, obviamente siempre la culpa la tenía el otro. Y ante los problemas, ante el inconformismo, la insatisfacción, se paralizan y no perciben como algo que lo desafía a ser mejor, sino que se tienden a frustrar. Y cuando un niño, un adolescente y un adulto se van formando con este tipo de personalidad, con este tipo de problema, es muy fácil que caiga en la adicción. Porque cuando una persona consume cualquier sustancia, lo que va creando es una pseudo personalidad.
se va transformando en otra persona, la adicción cambia la personalidad. Entonces, claro, cuando una persona está bajo los efectos del consumo, es una persona segura de sí misma, es una persona que ha logrado, que logra cosas, es el alma de cualquier fiesta, eh, no tiene inconvenientes, pero va creando una pseudo personalidad, una persona así, frustrada, que no puede, que no aprende de sus errores, que no los asume, que no soporta la frustración, la espera, que siempre el otro le solucionó el problema, en este caso sus padres, entonces él espera que la humanidad sea igual, que le solucione sus problemas y que esté a su servicio. Como nosotros siempre decimos, o al menos yo digo que la sabiduría la encontramos en la palabra que el Señor nos dejó, les quiero leer historias, y la Biblia está formada por historias de personas, de familias como las nuestras, con muchos errores, con mucha gracia de Dios sobre nuestras vidas, pero son familias que hicieron más o menos, o tuvieron las mismas luchas que tenemos a diario y con la que nosotros vamos batallando a diario. Entonces les voy a ir leyendo una historia y vamos a tratar de aprender de esto, ¿no? La historia de esta familia está en Génesis 25, y es la historia de Isaac y de Rebeca. Y dice que se casaron, Abraham había conseguido una buena esposa para su hijo, y dice que Isaac era como de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. El detalle era que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por mujer, y comenzó a orar por la esterilidad de Rebeca. Y en el versículo 26 dice, y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. O sea que Isaac estuvo orando junto a Rebeca durante 20 años, hasta que el Señor contestó la oración y Rebeca tuvo dos niños. Durante 20 años hubo oración y hubo espera. Si nosotros durante 20 años oramos y esperamos una respuesta, me imagino que cuando llega, ¿cómo lo vamos a recibir, no? Los hijos de Rebeca dentro de ella luchaban, dice la palabra, y entonces Rebeca se pregunta, ¿para qué vivo yo? Y va a consultar a Jehová, como hacían en ese tiempo los habitantes de ese tiempo, iban a consultar al Dios en el que creían. Y Dios le responde y le dice que 2 naciones hay en su seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro. No le está diciendo que un pueblo sería mejor que el otro, le está diciendo que iba a tener 2 hijos, y que de esos 2 hijos iban a salir 2 naciones. O sea, era una gran promesa para alguien que había orado durante 20 años y que luego había recibido respuesta. En ese tiempo se conocía, obviamente, como todos nosotros conocemos las historias de nuestra familia. Y seguramente los miedos de cualquier mamá, y más cuando su hijo ha sido tan esperado, sus hijos, los miedos serían muchos. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿De qué manera? Y es lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando tenemos miedo. Tratamos de controlar las situaciones. Cuando
cuando no sabemos qué hacer, la mayoría de las veces no hacemos las cosas muy bien que digamos. Los dos sabían, tanto Rebeca como Isaac, cuál era el futuro de sus hijos. No sabían cómo, obviamente, pero sí sabían cuál era la promesa que tenían. ¿Cómo fue la crianza de estos dos hijos? Cada uno de los padres tomó un hijo preferido, cosa que no es muy sabio hacer. Dice que Esaú era diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob era quieto y habitaba en tiendas. Y dice que amó Isaac a Esaú, o sea, lo prefirió. Supongo que porque se sentía más identificado o porque le gustaba la manera de ser, o como nos pasa muchas veces a nosotros, nos identificamos más con un hijo que con otro, ya sea porque es totalmente lo contrario a lo que somos nosotros o porque se nos parece mucho, depende de la relación que cada uno tenga con sí mismo. Y dice que Jacob era amado por Rebeca, entonces se crió al lado de su mamá lo protegía. Por un lado, Isaac protegía y admiraba y celebraba los logros de su hijo preferido, y por el otro lado tenemos a una mamá que educó a un varón al lado de ella, dependiente, enseñándole a cocinar, que no digo que esté mal, todos los hombres deben saber cocinar, pero a lo que voy es la forma de educación, el tema de la preferencia, el tema de sobreproteger, el tema de tener más cuidado por un hijo que por el otro, por los motivos que sea. Y cuál fue el resultado de todo esto, ¿no? Cuando decidimos hacer las cosas por medio de nuestras fuerzas, tratando de ser nosotros los que escribimos la historia, cuando empezamos a manipular, cuando empezamos a tratar de darle una manito a Dios, de ayudarlo, logramos hacer lío, no logramos otra cosa. Y vemos el resultado en esta familia, qué es lo que se logró. Dos hijos que no tenían buena relación entre ellos, un hijo que se crió mimado, empieza a lograr las cosas por medio del engaño, en el caso de Jacob, y que aun cuando fue un hombre, siguió haciendo las cosas de la misma manera, logrando las cosas por medio del engaño, de la trampa, del negociado, no enfrentando las consecuencias de las decisiones que tomaba, incentivado por su mamá, se termina yendo porque lo alcanzaban todas sus mentiras, sus tramoyas, y la mamá tenía muchísimo temor de que el hijo, que Saúl lo terminara matando en venganza, entonces lo manda lejos. Y tenemos un niño que fue criado de esa manera, transformado en un hombre que tiene que irse lejos de toda su familia, y con un estilo de vida que no iba de acuerdo a los planes que Dios tenía. Lejos del hogar, durante mucho tiempo Jacob sufrió la soledad, lejos de la promesa de Dios, haciendo las cosas a su manera, luchando con sus propias fuerzas, engañando, siendo engañado. Entonces, cuando leemos las características de lo que es, del resultado, de lo que es sobreproteger, cuando una persona, cuando un niño es criado con una atención excesiva, cuando tiene una madre que busca, o un padre, o los dos, que intentan solucionar sus problemas aún antes que aparezca, porque en el caso de Jacob, aún antes que aparecieran los problemas, estaba una mamá manipulando para que ese hijo obtuviera lo que, según ella,
tenía que tener a disposición. Y causa, como decíamos recién, un efecto limitante, anula a la persona y propicia una fuerte dependencia. Entonces Jacob se transforma en un hombre que va haciéndole caso en todo a su mamá, y se va transformando en lo que era, ¿no? Hasta que tiene un encuentro real con Cristo y el Señor lo transforma en Israel. Pero en el mientras tanto pasaron muchos años, más de 20, y la palabra no dice si Rebeca volvió a ver a sus hijos, pero seguramente no volvió a ver a sus hijos unidos, ni disfrutó de sus nietos, al menos por parte de la familia que Jacob formó después. Adultos inseguros, y Jacob era inseguro, o sea, él trataba por medio de la mentira, del engaño, de conseguir lo que según él necesitaba o le correspondía. No aprendía de sus problemas y no, volvía a meterse siempre y a repetir el mismo patrón de conducta. No era consciente de sus puntos débiles o de sus puntos fuertes, porque había tenido a alguien que decidía por él. No se hacía cargo de sus errores, entonces seguía acumulando errores y terminaba huyendo aún de la presencia de su familia. ¿Qué es lo contrario de la sobreprotección? Lo contrario de la sobreprotección es la protección. Es cuidar y educar y acompañar. Eso es proteger. Es cuidar, educar y acompañar. No es hacernos cargo de los problemas, no es hacernos aún antes de que acontezca, sino es enseñar. Facilita el desarrollo y el potencial de la persona. Es ver lo más objetivamente posible y con toda la sabiduría que Dios nos dé, cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles con los que debemos trabajar en nuestros hijos, ver el potencial y también ver la forma, la manera de enseñarle aún desde niños a hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. La persona que aprende a proteger, a cuidar, a enseñar, a educar, a acompañar, sabe que las consecuencias de nuestros actos o de nuestras acciones son los mejores maestros y muchos mejores que cualquier sermón o cualquier reproche. El dejar que uno se haga cargo ¿y qué es lo que hace Dios con nosotros? O sea, Dios porque nos ama, nos disciplina, dice la Biblia. Y Él perdona nuestros pecados y todo lo demás, pero Él deja que vivamos las consecuencias de nuestras decisiones. Lo hizo con Israel, que era su hijo primogénito, como pueblo, tuvieron que vivir las consecuencias de sus decisiones. Aprenden estos niños que han tenido una protección, que han sido acompañados en su crecimiento, que han sido educados, desarrollan un pensamiento crítico, o sea, no es que viene cualquier persona y lo lleva a hacer lo que no se debe hacer. No son tan fáciles de captar como el sobreprotegido por el grupito que se junta en la esquina y que para ser parte de ese grupo tienen que probar por primera vez la marihuana o el porro o como le quieran llamar, y cuando estadísticamente está comprobado que el niño o el adolescente o el joven que empezó a fumar o aprobó la marihuana, al año y medio está consumiendo otro tipo de sustancia. Aprenden a enfrentar problemas y desafíos y pueden ver o pensar posibles soluciones, o sea, no es que de pronto se sienten frustrados o los paraliza estar frente a un problema, sino que aprenden a medida que van creciendo a ver el problema como una forma de encontrar distintas posibilidades, distintas soluciones.
desarrollan la opinión propia, son independientes, son empáticos, saben ver al prójimo y ver las necesidades del otro, pueden lidiar con la frustración, pueden ver posibilidades en cada parte, no solamente el problema, y empezar a quejarse y de lo injusta que es la vida con ellos, sino que puede ver en cada situación una posibilidad, tanto de ayudar, como de aprender, como de crecer. Dice, nos podemos preguntar qué hubiera pasado si Rebeca como mamá y Isaac como papá hubieran decidido criar a sus hijos de otra manera, si hubieran criado respetando la personalidad de cada uno, motivándolos a seguir unidos como hermanos y a trabajar en equipo, a usar la fortaleza de cada uno para hacer un buen trabajo entre los dos. Quizás la historia hubiera sido diferente. Tenemos la libertad, la elección de elegir, pero también tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestras elecciones, y aún en la crianza de nuestros hijos. Lo contrario a la fe en Dios es cuando ejercemos control. Si queremos saber cuánta fe, cuánta dependencia tenemos del Señor, uno de los buenos indicadores es ver cuánto estamos tratando de controlar la situación nosotros. Cuando creemos en las promesas que el Señor tiene para nuestros hijos, cuando buscamos en el Señor la manera más apropiada para criar, para educar a cada uno, respetando sus tiempos, lo diferente que el Señor ha hecho en cada uno de nuestros hijos, no es lo mismo un hijo que el otro, y el Señor obra de manera diferente en cada uno de nosotros como hijos, y también lo hace en los nuestros. Cuando podemos respetar eso y aprender a tener una dependencia del Señor, nos dejamos de controlar tanto, de ser tan controladoras, tratando de solucionar el tema, los problemas, y tratando de que las cosas funcionen como nosotros consideramos que deberían funcionar. Entonces logramos dejar el control de lado, crecer en fe, depender más del Señor, pidiéndole sabiduría, y dejar que creer que así como el Señor obró en nuestra vida, también lo va a hacer en los hijos de cada uno de nosotros. Y tener en cuenta esto, que Dios, que en este tiempo en que necesitamos jóvenes, adolescentes que tengan pensamientos claros, que aprendan a pensar por sí mismos, que no venga alguien y los lleve de la nariz sin pensar, sino que puedan entender que ellos son diferentes, que aprendan a depender del Señor más que de nosotros, que es todo un trabajo, es toda una disciplina de parte nuestra, de muchas veces corrernos para dejar que el Señor obre, y muchas veces corrernos para que ese hijo que tanto amamos sufra las consecuencias de sus decisiones, y estar ahí para abrazar, pero no para que nosotros les quitemos la posibilidad de aprendizaje, sino para contener, para aconsejar, pero no para ponernos a sostenerlos de tal manera que ellos no vayan a sufrir. Porque cada uno de nosotros tiene que pasar las consecuencias de nuestras decisiones, y es parte del aprendizaje que todos nosotros tenemos. Y como decía recién, a veces el mejor maestro, mejor que muchos sermones, o mejor que muchos reproches, es dejar que cada uno viva las consecuencias de sus acciones. Entonces seguramente no va a volver a ocurrir. Pero si nosotros seguimos haciendo las cosas como para impedir que nuestro hijo sufra,
Muchas veces nos encontramos como en la situación de Rebeca, manipulando, manejando, mintiendo, haciendo bandos dentro de la familia, y las cosas no terminan de la mejor manera. Dentro de las personas que entrevistamos a diario, tenemos un montón de chicos, de jóvenes, que se han sentido inútiles y que ellos lo dicen después, con el tiempo delante de sus padres. Se sentían inútiles porque nunca hubo alguien que las dejara hacer las cosas. En un extremo tuve una mamá que el chico tenía como, iba al secundario, y mientras el chico desayunaba, ella le ponía las medias y las zapatillas. O sea, cuando ella logró ver en qué situación estaba, dice, ¿cómo pude hacerle esto a mi hijo? Su hijo obviamente terminó en tratamiento y gracias a Dios salió adelante, ahora vive solo, lejos, a unos 400 kilómetros de su familia, y su mamá está contenta porque dice, ahora él es libre y puede ser libre de las adicciones, conoció al Señor y puede hacer su vida. Y ella me dice, pero no quiero que vuelva a vivir al lado mío, porque no sé si la que aprendí fui yo, o solamente fue él, ¿no? Está como ahora tiene ese miedo. Pero bueno, creo que es un aprendizaje. Ser madre es un aprendizaje, y nosotros tenemos al mejor maestro, o sea, dependiendo de Dios, creo que cada uno de nosotros puede sacar sus mejores, eh, sus fortalezas, y hacer que nuestras debilidades el Señor las perfeccione y las use también. Bueno, si alguna tiene preguntas para hacer, queda abierto. Miriam, bueno,